Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde conversaremos sobre fe, espiritualidad, Biblia, teología y mucho más. Soy Esteban Díaz y esto es Reflexiones Marginales, el podcast. Episodio número 3: La Biblia y la ciencia. ¿Cómo están mis queridos marginales? Quiero darles muchas gracias a todos los que me están acompañando en esta travesía y por supuesto a quienes están sumándose poco a poco. Particularmente en este episodio estoy muy contento porque vamos a entrar de lleno ya a un tema que terminó por convencerme o hizo que me decidiera definitivamente a realizar este podcast. Les cuento un poco esta historia. Me encontraba leyendo el libro Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre, el cual por supuesto recomiendo absolutamente, cuando pensé: este contenido debe ser conocido por más personas. Así que entonces me decidí a aportar mi granito de arena y opté por compartir, a grandes rasgos, por supuesto, algunas de las ideas que contiene este libro. Y así de esta manera poder despertar el interés y la curiosidad de quienes busquen conocer más de la Biblia. Particularmente este tema me hace recordar las veces que me han atacado, en redes sociales, por supuesto, ya sea condenándome o juzgándome porque yo no promuevo el verdadero cristianismo, o porque quiero generar confusión en aquellos que son débiles en la fe, o tal vez porque no leo la Biblia de la manera correcta. Bueno, con respecto a este último punto y tal como les mencioné en el episodio anterior, entiendo que cuando ellos dicen que no leo la Biblia, en realidad lo que quieren decir es que no la leo desde sus perspectivas o desde sus preconceptos. Porque tal como mencionamos en el episodio anterior, todos leemos desde nuestras propias ópticas y realidades. Y en lo personal, como creyente que vive o intenta, mejor dicho, vivir su fe de manera consistente y coherente, y como amo el texto bíblico, es que me veo en la necesidad de seguir profundizando en la Biblia, para entenderla mejor y para entender y comprender sus defectos y sus virtudes. Justamente hoy iniciamos esta travesía con un problema clásico para la Biblia, podríamos decir desde la edad moderna: la Biblia versus la ciencia. El conflicto entre la Biblia y las ciencias naturales obviamente no es nuevo, como ya dije, y aunque hoy en día en la esfera académica ya no es un debate de interés, como solía ser hace muchos años, porque naturalmente se ha entendido que fe y ciencia toman caminos paralelos y apuntan a objetivos distintos, por lo tanto no se enfrentan, no son enemigos, tampoco son aliados. Pero aún existen muchos fanáticos, tanto creyentes como ateos, que buscan destruir al otro en base a argumentos que la verdad parecen bastante obsoletos. Sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar este tema: el conflicto entre la Biblia y las ciencias naturales. Bueno, decir que desde que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, luego pasó a ser no solo la religión oficial de Occidente, sino que también prácticamente la Iglesia cristiana por muchos años fue la encargada de imponer verdades, no solo en materia de fe y religión, sino que en temas de ciencia o incluso de política. Y para hacerlo, naturalmente usaban la Biblia. Sin embargo, a medida que los conocimientos científicos fueron avanzando, llegó un momento en que estos descubrimientos comenzaron a chocar con el conocimiento oficial de la época. Es así como en el siglo XVI surge la figura de Galileo Galilei, que provocó obviamente un gran revuelo en la época, porque él llegó a conclusiones que eran contrarias a las de la Biblia, en materias científicas, naturalmente, particularmente en una idea muy popular para la época, que decía que el Sol giraba en torno a la Tierra. Pero Galileo dice que no, que el Sol no gira en torno a la Tierra, sino que la Tierra gira en torno al Sol. Ahora, si ustedes no saben de dónde provenía esa idea, es decir, pensar que el Sol gira en torno a la Tierra, pues aunque ustedes no lo crean, surge desde una lectura literalista de la Biblia. En el libro de Josué, específicamente en el capítulo 10, se narra la batalla contra los amorreos.
El pueblo de Israel va ganando la batalla, pero empieza a avanzar la hora y con esto comienza a acercarse la noche. Y ustedes comprenderán que en esa época sin electricidad, si no había sol, no había luz. Y sin luz era imposible continuar la batalla, lo que traería como consecuencia darle más tiempo al enemigo para ya sea reagruparse, reorganizarse o tal vez simplemente huir. Entonces Josué, dice el texto bíblico, ora y hace que el sol se detenga. Consecuencia de este relato, aunque parece un poco forzosa la interpretación, pero desde aquí se atribuye que el sol es el que gira en torno a la tierra. Por eso es que la Biblia dice que la oración de Josué logró que el sol se detuviera. ¿Qué les parece? Bueno, Galileo, como ya sabemos, viene a poner fin a siglos de tradición y de esta verdad científica basada en un relato bíblico. Otro problema también muy reconocido y que hasta el día de hoy podemos ver múltiples debates entre creyentes y ateos es el caso de Darwin y la teoría de la evolución, la cual obviamente es contraria a una lectura creacionista del Génesis. La idea de que la creación del universo se desarrolló en 7 días obviamente cae por tierra, o que la edad del planeta, que según la cronología bíblica tendría cerca de 5 o 6 mil años, también está obsoleta ya que los astrónomos la cifran en más de 5 mil millones de años. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo resolvemos estos conflictos en materia de ciencia entre los relatos de la Biblia, y nos vamos a enfocar específicamente en el Antiguo Testamento, con las ciencias naturales? Bueno, vamos a iniciar presentando tres posturas posibles, pero que son inaceptables, que el autor Sicre nos comparte. La primera postura es desprestigiar a las ciencias. Esta postura insiste en que las hipótesis científicas no son indiscutibles. Por lo tanto, si hay una contradicción entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia, será esta última la que tenga la razón. A ver, no hay duda de que las ciencias tienen mucho por descubrir y por lo mismo el mundo y el universo siguen observación. Por eso, cada descubrimiento es constantemente puesto a revisión. Es decir, si surge un nuevo conocimiento científico, es de esperar que en un tiempo más pueda corroborarse o pueda incluso cambiarse ese conocimiento por un nuevo descubrimiento. En ese sentido, la ciencia no tiene problema. Pero eso no significa que la verdad científica sea inferior a la verdad bíblica, en materia de ciencias naturales, por supuesto. Por ejemplo, el modelo de Galileo no era muy preciso. Él señalaba que el Sol no se movía, por ejemplo. Y hoy en día sabemos que eso no es cierto, que las galaxias, junto con las estrellas, obviamente, están en constante movimiento. Pero a pesar de que el modelo de Galileo fallaba en este sentido, sin duda que era un modelo mucho más exacto al modelo del libro de Josué. En conclusión, desprestigiar las ciencias es una postura, digámoslo, absurda. Y solo es defendida a muerte por mentalidades fanáticas que están cerradas al conocimiento crítico y al diálogo, por supuesto. Por lo tanto, no es aceptable esta postura. Segunda postura, negar el conflicto. En este sentido, hay quienes, de manera bien intencionada, buscan conciliar ambas partes, la Biblia y la ciencia. Y para hacerlo, buscan señalar que el conflicto no existe. ¿Cómo lo hacen? Bueno, diciendo que los conocimientos que la ciencia nos va entregando ya estaban escritos en la Biblia previamente. Este tipo de personas son los que se denominan como concordistas. ¿Les suena esto parecido? Yo al menos recuerdo que desde chico pude escuchar alguna charla al respecto, ¿cierto? Así como científico demuestra que lo que decía la Biblia tenía razón. Bueno, y hoy en día videos en YouTube y todo eso abundan con temáticas en ese sentido. Por ejemplo, dentro de la teoría de la evolución se señala que la vida surge del mar. Los concordistas entonces van a usar esta verdad para afirmar que la verdad bíblica, según Génesis capítulo 1, verso 20, que dice que los peces son creados primero por cualquier otra criatura, entonces el Génesis está en la misma sintonía que la teoría de la evolución. Pero el problema con esto es que cualquier persona que tenga un conocimiento serio
no necesariamente que sea un experto, pero que sí entienda bien en qué consiste la teoría de la evolución, se va a dar cuenta de que es imposible compaginar esta hipótesis con el relato del Génesis. Por lo tanto, negar el conflicto, es decir, pensar que la Biblia y la ciencia dialogan en términos científicos y que mientras la ciencia va descubriendo cosas, la Biblia ya las decía, además de ser algo absurdo, muchas veces es imposible. Por ejemplo, lo que mencionábamos de Josué, del relato de que el Sol gira alrededor de la Tierra, o también de la edad del universo, no hay cómo conciliar esas posturas. Y peor aún, también es peligroso, principalmente porque se empobrece y se menosprecia y se ridiculiza el mensaje teológico de las escrituras. Y eso es un punto súper importante porque no podemos olvidar que la Biblia es un libro de teología, no es un libro de ciencia. Por lo tanto, cuando leemos las escrituras, estamos leyendo un mensaje teológico, estamos leyendo una verdad teológica, no una verdad científica ni histórica, incluso me atrevo a decir que ni siquiera una verdad moral. Por lo tanto, esta segunda postura tampoco es aceptable. Y la tercera postura posible, pero inaceptable, es la denominada pedagogía divina. Hay quienes sostienen que Dios habló a través de estos relatos, como por ejemplo el relato del Génesis, de la creación, para que los seres humanos de la época, que tenían una mentalidad obviamente precientífica, pudieran entender lo que Dios quería comunicar. Es decir, Dios les habló de una manera que ellos pudieran entender, porque no tenían tantos conocimientos. Por eso es que les cuenta en un lenguaje sencillo, entendible, con figuras, con metáforas, etcétera. Esto de la pedagogía divina es como pensar que un padre le enseña a su hijo en un lenguaje que su hijo pueda entender. Por ejemplo, si un papá que es ginecólogo, su hijo le pregunta cómo nacen los bebés, el ginecólogo probablemente, ¿cierto? No le va a explicar todo el conocimiento que él tiene al respecto, sino que probablemente le cuente el cuento de la cigüeña o que utilice otra manera u otra figura para explicarle a su hijo el tema de cómo nacen los bebés. Esta tercera postura me parece que es bastante atractiva a primera vista. Al menos tiene sentido, suena lógico. Sí, Dios les habló a los hombres antiguos de tal manera que ellos pudieran entender y por lo tanto usó un lenguaje sencillo y figuras que ellos pudieran comprender. Pero la verdad es que también es insostenible, porque resulta finalmente absurdo que Dios le cuente un cuento de cómo el universo fue creado en 7 días al ser humano para que aquellos que escuchen el relato originalmente puedan entenderlo. ¿Por qué suena absurdo? Por el simple hecho de que el relato de la creación no es revelación divina de cómo se origina el universo, sino que es una reflexión, como ya dije, teológica y que está influenciada por la mitología babilónica. Y específicamente este relato de la creación en 7 días lo que busca hacer es establecer el ritual del día de descanso. En otras palabras, es un relato mitológico de origen para configurar un rito religioso. Entonces no es que Dios está contándole cuentos al ser humano para que éste pueda entender cómo se originó el universo. Por eso es que la postura de la pedagogía divina también es insostenible. Entonces, viene la pregunta. Si no podemos sobreponer el conocimiento bíblico en materia de ciencia, ni tampoco podemos negar el conflicto, ni tampoco podemos señalar que estos relatos nos muestran una pedagogía divina que va explicando las cosas de tal manera que el hombre antiguo pueda entender, ¿qué hacemos con estos relatos? ¿Qué hacemos con las verdades, entre comillas, científicas que aparecen en la Biblia? Hay una cuarta postura que nos parece válida y es que cuando leemos la Biblia debemos analizar los textos bíblicos y compararlos con otros relatos de la misma Biblia, obviamente cuando esto sea posible, y así poder captar sus afirmaciones fundamentales, que no son otra cosa que verdades teológicas. Recordemos que la Biblia son relatos de personas que miran su historia, miran su vida, miran sus experiencias y ven a Dios actuando en sus historias.
No es que Dios está contándole al oído al escritor lo que debe escribir para así comunicar la revelación de cómo se formó el universo, en el caso del relato del Génesis. Si entendemos esto cuando leemos la Biblia, podemos comprender y aceptar que la Biblia utilice modelos científicos que hoy en día son insustentables, porque los autores, nuevamente, que pertenecen a una época precientífica, no están intentando comunicarnos una verdad científica, nos están queriéndonos decir que en la historia de la humanidad hubo un primer hombre que se llamaba Adán, del cual provienen todos los seres humanos, sino que busca compartir una verdad teológica, es decir, una reflexión de Dios, una reflexión en el Dios que actúa en sus historias. De manera que solo es posible entender esto por y desde la fe. En otras palabras, las verdades científicas que encontramos en la Biblia no son revelación divina, por una simple y sencilla razón. La Biblia es un libro teológico, es un libro que suscita la fe, no es un libro de ciencias. Es un libro que intenta entender a Dios, o mejor dicho, al Dios que actúa en la historia. Yo sé que hay muchos que defienden, por ejemplo, que el relato de la creación es real y que incluso la ciencia lo avala. Lo sé porque alguna vez también estuve yo desde esa vereda. Pero como ya dije en la postura número 2, que sería negar el conflicto, esa idea no considera el origen, ni el sentido, ni la razón de ser de los relatos bíblicos. Si no somos capaces de considerar los géneros literarios, que en el caso del relato de la creación es mitología, podríamos pensar que todo lo que está escrito en la Biblia, que todo lo que leemos es historia y que todo ocurrió tal como aparece ahí escrito. Pero en realidad no es así. Para ejemplificar esto de que la verdad científica que encontramos en la Biblia en realidad no es revelación divina, los quiero invitar a que en el próximo episodio me puedan acompañar a hacer una comparación entre los dos relatos de la creación que están en el Génesis. Por si no lo sabían, existen dos relatos de la creación independientes uno del otro, escritos por diferentes autores, con distintos propósitos. El primer relato es desde el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, verso 4, primera parte. Y el segundo relato inicia en el capítulo 2, verso 4, segunda parte, hasta el verso 24. Entonces te quiero invitar a que por favor puedas leer ambos relatos y que hagas la pausa, es decir, parte desde Génesis 1, verso 1 y llega al capítulo 2, verso 4. Y ahí detente y date cuenta que luego comienza como una historia distinta. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que son primeramente dos relatos distintos. Cuando leas estos dos relatos, hazlo de manera crítica, poniendo atención en los detalles. Te voy a pedir que puedas fijarte en las diferencias que existen entre ambos relatos. Por ejemplo, fíjate en el orden de la creación. ¿Qué es lo primero que Dios crea? ¿Qué crea a continuación? ¿Cuáles son los medios para crear? ¿Cuál es el fin del ser humano? ¿Y cuál es la relación entre el hombre y la mujer? Fíjense en esos 4 puntos cuando hagan la lectura y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Ojalá se animen a hacer esta lectura y que pongan atención a estas diferencias para que en el próximo episodio podamos profundizar en esto y así ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones. Recuerden que una de las intenciones del podcast es que ustedes puedan considerar otras perspectivas y pensar y repensar su fe. No pretendo para nada que ustedes crean todo lo que yo les digo al pie de la letra. De esa manera vamos a poder entender bien qué queremos decir al señalar que los conceptos científicos que hay en la Biblia en realidad no son revelación divina. ¿Qué les parece? Espero que se animen entonces a hacer la lectura de los dos relatos y los trataremos en el siguiente episodio. Los espero. Muchas gracias por escuchar el podcast. Si sientes que puede ser de ayuda para algún amigo, familiar o conocido, por favor compárteles el episodio. Puedes encontrarme en Instagram como reflexiones.marginales y en Facebook como rmarginales. No dudes en escribirme y compartir tus ideas o preguntas y así poder generar diálogos de fe constructivos. Pronto un nuevo episodio. Un saludo desde Chile a toda la comunidad marginal. Un abrazo.